Buenas tardes a todos. Ya son las 4:05. Que el Señor los bendiga. Bienvenidos nuevamente un sábado más para compartir sobre el Señor, para compartir sobre su palabra, sobre sus enseñanzas y lo que Él tenga para nosotros, para ponerlo por obra como Él nos ha mandado. No siendo oidores olvidadizos, sino poniendo por obra eh, todos aquellos mandamientos que Él nos enseña. Nuevamente bienvenidos, que el Señor los bendiga y vamos a hacer la oración inicial para poner todo en manos del Señor. Padre bueno, Padre Santo, nuevamente muchas gracias, Señor, porque no nos has dejado ni nos has abandonado. Hasta el día de hoy, hasta este momento, tú has sido bueno con nosotros. Así que nos presentamos ante ti, Padre nuestro, que estás en los cielos. Nos presentamos ante ti, Señor Jesús, y te damos la honra y te damos la gloria. Reconocemos en este sábado, día santo, que tú estableciste desde el principio, Señor, que como creación tuya, Señor, que somos, te damos honor y honra a quien hizo el universo, los cielos, la tierra y los mares. Gracias nuevamente porque tu amor ha sido infinito para con nosotros, aún sin merecerlo. Tú nos diste a tu Hijo Jesús para tener vida eterna. Ponemos esta reunión en tus manos y ponemos, Señor, que las palabras que vayan a salir de mi boca provengan de ti. Te pedimos perdón por toda falla, por todo pecado. Te pedimos perdón, Señor, por todo pecado oculto. Y ponemos en tus manos las conexiones y el mensaje de hoy para que lo guardemos y lo atesoremos en nuestro corazón, Señor, y lo pongamos por obra. Nuevamente, gracias y sabemos que tú vienes pronto. Ponemos en tus manos, Señor, la actividad también que se está dando paralelamente con el bautismo. Así que te pedimos por todos los hermanos que están allá, para que también, Señor, ellos, Señor, sean cuidados por tu mano poderosa y que tu Santo Espíritu sea derramado sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas tardes a los que se van integrando, como doña Ania. Sin duda alguna, estamos en los últimos tiempos, lo hemos dicho muchas veces, y el Señor nos sigue entrenando, Él nos sigue capacitando, Él sigue poniendo la información en, en, en nuestras manos para que seamos capacitados. Si nosotros decidimos hacerlo, porque Él pone la información y nos toca un trabajo a nosotros, ¿verdad? Es por eso que dentro de los canales de comunicación del Ministerio Abba Padre hay mucha información en este momento, hay muchas prédicas y el pastor Mauricio, el Señor le ha puesto los mensajes para que nosotros pongamos atención. Hemos visto temas como liberarse de ataduras, las comidas del Señor, que lo vimos el sábado pasado, las estrategias del diablo, entre otras, para que lo analicemos y lo revisemos. Inmediatamente, bueno, vamos a alabar al Señor y vamos a pasar a la alabanza. Bueno, bendito sea el Dios de nuestra salvación, que grande es su misericordia, grande es su fidelidad. Y es que, hermanos, en las mañanas nosotros cuando oramos le decimos al Señor que nos guarde durante el día, que nos guarde de todo peligro, nos guarde de todo mal, de todo accidente de tránsito, que nos guarde de toda persona violenta. Y en la noche, cuando ya estamos nuevamente en nuestra casa, vemos su fidelidad. De mañana su misericordia y de noche su fidelidad, dice el Salmo. De que lo que pedimos en la mañana, en la noche lo podemos mirar, sanos y salvos en la casa, ¿verdad? Y así con toda nuestra familia. Bueno, vamos a ir al tema del día de hoy. Voy a compartirles. Hemos tenido algunos inconvenientes aquí con la internet y por favor, si por alguna razón me desconecto, no me escuchan, si no me escuchan, por favor, ahí me avisan o por si no pueden ver la presentación. Voy a compartirles. Perfecto. Bueno, muy bien. Gracias le damos al Señor porque
infinita es su misericordia. Tenemos con quien congregarnos, un lugar de sana doctrina que Él ha ido eh, haciendo y ha ido mediante su Santo Espíritu acercando a aquellas personas que forman parte también del ministerio. En momentos tan convulsos, tan complicados también para las iglesias evangélicas, cristianas, en donde se encuentra tanta mentira, tanto engaño. Bueno, el Señor tuvo la misericordia de crear este ministerio, ¿verdad? Los canales para todos aquellos que nos escuchan por primera vez, que sean bienvenidos también. Eh, y a todos para los que nos vayan a escuchar en redes sociales. Esta es la información del Ministerio Abba Padre como las Águilas. Lo hemos mencionado, un ministerio de restauración, un ministerio de evangelización. Eh, Están todos nuestros contactos para aquellos que desean recibir consejería. También el canal de YouTube, donde pueden repasar las prédicas que mencionábamos al principio y otras muchas y otros estudios anteriores. ¿Verdad? Nosotros estamos a sus órdenes para todo el que nos esté escuchando en este momento. ¿Por qué? Porque siempre lo hemos mencionado, es un mandato de nuestro Señor Jesús servir y no ser servido, y no cobramos por compartir la palabra del Señor, porque lo que de gracia recibimos, también de gracia nosotros tenemos que darlo, y ese es un principio divino. Si el Señor es misericordioso con nosotros, nosotros también tenemos que serlo. Si Él nos perdona a nosotros, también nosotros tenemos que perdonar. Son principios divinos. Bueno, vamos a pasar. Voy a correr un poquitito aquí, es que... Okay, okay, muy bien. Vamos a hablar, traemos un pequeño mensaje y vamos a hablar de un pasaje por el cual, que es muy famoso, pero a veces pasamos muy rápido. Este pasaje de las 10 vírgenes. Y también de una parte de un pasaje del nuevo nacimiento, que el Señor eh, le hablaba a Nicodemo. ¿Por qué? Para prepararnos, ¿verdad? El nombre de la prédica es Preparándonos para el Esposo. Entonces, vamos a leer este pasaje que, como les decía, es muy conocido en Mateo 25, ¿verdad? ¿verdad? Y a veces pasamos muy rápido y se escapan perlas preciosas que aquí tenemos. Empezamos por el 25:1. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquí vemos varios grupos en todo este pasaje. Los primeros dos grupos que vemos eran las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, ¿verdad? Entonces, al menos yo siempre había pensado que estas líneas hablaban de toda la iglesia, pero después descubrí que es sobre la mayoría de la iglesia, no toda la iglesia. Ahí es donde vamos a ver como para tener claridad de lo que les estoy diciendo. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 3. Las insensatas, ahí hay un grupo, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y aquí viene una pregunta. ¿Qué significa el aceite? ¿Verdad? Sabemos que significa el Espíritu Santo. Sin duda hay un grupo de personas que están dentro de las mismas iglesias, y esto eh, no puedo dejar por fuera nuestro propio ministerio, ¿verdad? Que no han hecho preparativos para el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Son miembros de iglesias, toman sus lámparas y de repente, pues, esto lo digo porque a mí me pasaba, todo lo que digo es por experiencia propia, ¿verdad? Me pasaba. Entonces toman sus lámparas y dicen, somos cristianos, creemos en el Señor Jesús, dicen, estamos esperando la llegada del novio, pero no se preparan, no se preparan, no invierten o no invirtieron tiempo en orar, ni en dejar que el Espíritu Santo
limpie sus corazones. Continuaron normalmente, como si todo fuera normal, ¿verdad? Con cada mensaje que el Señor nos da, algo debe de cambiar en nosotros. No podemos seguir siendo los mismos. Entonces, por esta razón, mencionaba al inicio que el Señor viene hablándonos y viene preparándonos con información importante, que Él la pone a nuestro alcance, a nuestra mano, perlas preciosas, ¿verdad? Pero de ahí está en nosotros tomarla y prepararnos. Pero en algunos no hay preparación. Sigamos ahí leyendo el capítulo 4. Dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Aquí hay otro grupo, las prudentes, ¿verdad? Ahí hay otro grupo. Un grupo que sí se preocuparon de tener la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, mientras iban avanzando poco a poco para la venida del Señor Jesús. Y luego dice en el 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y tardándose el esposo, cabecearon, ahí dice, ¿cuántas? Todas. Qué interesante, ¿verdad? Todas los dos grupos. Y se durmieron. Es muy interesante, ¿verdad? Aún haciendo preparativos con el Espíritu Santo, se tardó el esposo y ahí de fijo seguramente pensaron, como pasa con muchos, ¿verdad? Que el tiempo va normalmente, que no pasa nada, no hay ninguna crisis en el mundo, eh, pueda que realmente esté tardado, como dicen, ¿verdad? Aunque se prepararon, se durmieron, las prudentes también y las insensatas todas, ¿verdad? Entonces esto es muy interesante lo que menciona este pasaje. Un día de estos hablaba con un familiar y decía él decía a los que estábamos ahí presentes, por cierto es cristiano, ¿verdad? El Señor no va a venir aún, falta mucho, ¿verdad? Pero bueno, vemos qué es lo que dice segunda de Pedro 3:8. Vamos a ver. Ahí está. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, ahí está, según algunos tienen por tardanza, lo que les mencionaba hace un momento, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Muy bien. Entonces, de repente alguien dice, no, no, esto se va a tardar un montón. No, 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 eso es mentira, todavía no viene. Bueno, pero entonces caemos aquí donde el Señor dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, ¿verdad? Voy a regresar. Muy bien. Entonces es interesante cómo algunos cristianos no creen en la inminente llegada del Señor Jesús, a pesar que reciben palabra, siguen como si nada y no se preparan. Es más, uno le pregunta a una persona de estas, ¿verdad? Que no, que piensa de que todavía no viene, ¿verdad? Uno le dice, ¿por qué cree que el Señor Jesús aún no viene? Y muy posiblemente no tienen ningún fundamento bíblico, sino que lo dicen porque es lo que piensan o lo que sienten en ese momento, ¿verdad? Y más aún siendo cristianos. O, 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 o a veces uno les dice, el Señor ya viene y asientan con la cabeza que sí, que ya viene, pero no tienen la convicción porque no escudriñan, no oran o están en congregaciones muy livianas, ¿verdad? Seguramente dicen, no, no viene, está tardado,
como las vírgenes lo hicieron, porque todas ellas cabecearon todas. ¿Por qué? Como decía el pasaje, porque, y tardándose el esposo, ¿verdad? Ahí es donde tenemos una situación. Entonces, hermanos y hermanas, no orar, no escudriñar, sin duda alguna nos vuelve ignorantes de los tiempos. Y aquí sí se cumple cuando uno se vuelve ignorante, que el Señor vendrá como ladrón en la noche, para aquellos que no se prepararon y lo dan por tardado, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice ahí en pantalla Amós 3:7? Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Él no va a hacer nada sin antes revelarlo. Iba a destruir Sodoma y Gomorra y se lo reveló a Abraham. Iba a inundar el mundo con agua, que por supuesto el diluvio es el primer fin del mundo. Se lo dijo a Noé. Entonces él cumple sus promesas, ¿verdad? Él siempre va a decirle a sus siervos que avisen, él va a revelar sus secretos para que sean esparcidos a todo el mundo y estén preparados. A los que se preparan, les avisa el Señor antes, ¿verdad? Antes de. Y aquí está la garantía de ese pasaje, ¿verdad? No hará nada Jehová sin antes revelarlo. Como mencionaba, se lo dijo a Abraham, lo hizo con Noé, y así con todos y con nosotros que recibimos la palabra cada sábado, cada día del Señor, para que nos preparemos si queremos hacerlo, ¿verdad? Que es diferente. Él pone la información. El hecho de que a veces no entendamos muy bien, por ejemplo, las profecías, no quiere decir de que no va a suceder nada. Debemos prosperar en su palabra y Él nos va dando por medio del Santo Espíritu mayor revelación. Porque mucha gente no entiende las profecías porque no escudriña, no entiende las profecías porque no lee o no ora. Eso es diferente, ¿verdad? Pero si uno se esmera y le pide al Señor que le dé entendimiento, como dice el Salmo 120, 169, dame, Señor, entendimiento conforme a tu palabra. Si uno le pide eso, Él lo da y Él va dando la revelación. Pero va a depender mucho del hambre que nosotros tengamos para las cosas de Él, ¿verdad? Bueno, ahí sigamos leyendo, dice el versículo 6, 25:6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle, ¿verdad? Entonces aquí me vuelvo yo a hacer una pregunta. ¿Quién, quién trajo ese clamor a medianoche? Eh, ¿Verdad? Y ahí uno puede pensar, ¿era el mismo esposo que gritaba o no? Yo no me imagino al esposo gritando, ya vengo yo aquí, ¿verdad? El mismo gritando, no, no puede ser. Entonces, vimos dos grupos, las prudentes, las insensatas, y ahora vemos a alguien que está gritando ese clamor, ¿verdad? Entonces, quiere decir que dentro de la iglesia hay un grupo de personas que están despiertas, espiritualmente hablando. Un grupo de personas que está vigilando, porque la mayoría están durmiendo. Todas las vírgenes estaban cabeceando, ¿verdad? Entonces, ese grupo pequeño detectan que Cristo está viniendo a medianoche, que ellos no están durmiendo espiritualmente, hablando, y dan ese clamor, están despiertos y están vigilando. Entonces, hermanos, estamos en tiempos, sin duda alguna, muy oscuros, nuevamente, espiritualmente hablando, muy oscuros. El mundo está muy oscuro, pero hay un grupo pequeño que está velando, despiertos, atentos al Señor Jesús. Un grupo que está escudriñando, predicando, orando, poniendo por obra lo que dice la Biblia. Un grupo gritando, ya falta poco para la venida del Señor Jesús, ya falta poco, prepárense, prepárense. Así es. Es más, ¿acaso cuando uno va al colegio o a la universidad ¿verdad? O algún estudio, el mismo día del examen uno se prepara? Es muy difícil. Pues es algo así, uno no va a salir bien en el examen eh, eh, porque no se puede, eso requiere preparación, requiere estudio anticipado, ¿verdad? La preparación en el Señor es día a día, día a día.
Eso es así. Entonces, ojalá, hermanos y hermanas, ustedes y yo seamos de ese grupo que está despierto y preparándonos con aceite en las lámparas para, para, para la venida del Señor Jesús. Ir a la iglesia, el Señor lo manda que debemos de congregarnos, está bien, pero el prepararse es de día a día, poniendo al Señor Jesús de primero, no como un estilo de vida, ¿verdad? Como muchos, al menos yo pensaba, que me sonaba bonito hace muchos años, pero me di cuenta que no es un estilo de vida. Él no es un estilo de vida. El Señor Jesús es la vida y ocupa el primer lugar en todo. Un estilo de vida, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero practicar fútbol 1, 2 días a la semana o algún deporte ocasionalmente, ¿verdad? Con el Señor Jesús no es ocasionalmente, es lo primero siempre. Él ocupa el primer lugar en nuestras prioridades, es lo primero. Entonces, hermanos y hermanas, no podemos dormirnos espiritualmente, sino prepararnos y preparar a otros. Esa es la meta que nosotros también tenemos como parte del ministerio, Abba Padre. Avisar como atalayas y no estar como atalayas mudos. Va a sonar duro, pero Isaías los llama perros mudos a algunos atalayas. Hay que ser atalayas despiertos. ¿Qué dice el versículo 7? Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, ¿verdad? Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron después de que dieron el clamor de que venía el esposo. Entonces todas estas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, ¿verdad? El problema inicia cuando la iglesia se da cuenta que llega como el momento de que el Señor ya llegó. Ahí es donde inicia el problema, ¿verdad? Va a llegar el momento en que toda la iglesia se va a despertar en algún momento, porque no va a haber duda alguna de que el Señor ya llegó. Todas las durmientes o las vírgenes durmientes se van a levantar y van a querer arreglar sus lamparitas y es aquí donde se descubre, ¿verdad? En este pasaje, por primera vez que hay un problema y lo vamos a ver, ¿verdad? Leámoslo de nuevo. Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, aquí está el problema, porque nuestras lámparas se apagan. Danos de nuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Cuando ya llegó el Señor, cuando todo el mundo ahora sí está despierto porque no hay duda de que Él está ahí, empiezan los problemas. Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Aquí se descubre por primera vez y hago el énfasis de que hay un problema, ¿verdad? Entonces las insensatas se dan cuenta que no escudriñaron, no caminaron en integridad, fueron desobedientes, cuestionaban la palabra, creían que era solamente un libro con la duda de que si será o no será verdad, no creyeron, no se reunían con los hermanos a compartir de la palabra, no pusieron por obra lo que se les estaba enseñando, no oraban día a día como manda el Señor a prepararnos, siguieron en dobles vidas y aún así asistían a la iglesia, y etcétera, 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 ¿verdad? Y hemos dicho que ir a la iglesia no es garantía de salvación. Hay que ir, hay que congregarnos, pero no es una garantía de salvación. Entonces, este grupo de las insensatas siguieron muy ocupadas en sus negocios, dando primer lugar al negocio, estaban muy ocupados en sus proyectos, en redes sociales, muy ocupados en sus estudios, ocupados en los quehaceres de la vida. Estaban muy ocupados para meditar y poner por obra la palabra de Dios. Ni un ratito se saca, ni unos minutos, ni 10 minutos, pero tenemos que ir prosperando en esa línea, porque si empezamos a meditar la palabra del Señor 10 minutos, pues la señal de que estamos prosperando es que, bueno, ya no son 10, son 15, son 20, ese es el amor, porque nos gusta, ¿verdad? Poner por obra la palabra de Dios, la verdad de Dios que nos santifica, es mediante la palabra.
Y así dice Juan, que tu palabra es verdad y por medio de ella nosotros nos santificamos. Aparte de esto es difícil porque el Señor dice que a los tibios los vomitará, ¿verdad? Esto es muy fuerte. Nada tiene que ver lo santo y el temor al Señor con ser tibio o andar como el mundo y luego ir a la iglesia. Eso pasa. Entonces, hermanos y hermanas, cuando las vírgenes se dan cuenta de que el esposo viene, ¿verdad? Y naturalmente quieren recibirlo, pues son cristianas también. Entonces, seguramente entre ellas se dicen, hey, quiero recibirlo, pues, ¿verdad? Yo ayudo en la iglesia, yo ayudo en la congregación, yo soy de la que canta, yo soy la que lleva la escuelita, yo soy la que he participado en charlas, pero nunca hicieron preparativos en su corazón. Es otra cosa completamente distinta. No estoy diciendo que lo anterior sea malo, porque uno apoya en la congregación y hay que hacerlo, pero nunca hicieron preparativos en su corazón a nivel individual. Es diferente, ¿verdad? Yo tengo otro conocido por ahí que me decía, Pablo, yo cuido la puerta de la congregación y recibo a la gente, por eso estoy tranquilo, hago lo que me dicen, estoy tranquilo con el Señor. Bueno, pero está bien, pero si no está haciendo preparativos en su corazón, si cree que cuidar la puerta es suficiente para la salvación, no, es otra cosa. Entonces, hermanos, no podemos engañarnos, ¿verdad? Vuelvo a repetir, no digo que está mal ayudar en la iglesia, al contrario, eso es bueno, pero de nada sirve todo esto si nuestro corazón no está siendo preparado para la inminente llegada del Señor Jesús, que es diferente. Ahora, en el versículo 9, vean qué bonito. Ahí, eh, después de imaginar, por ejemplo, ¿verdad? Lo que estaban hablando las insensatas, aquí tenemos que contestaron las prudentes cuando las insensatas le pidieron aceite. Dice, versículo 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Entonces, qué interesante lo que dicen las prudentes, ¿verdad? O sea, vayan y compran a quienes nosotras compramos, dicen las prudentes. Vayan y escuchen prédicas de sana doctrina, vayan y oren en grupos pequeños, vayan y oren individualmente, vayan y escudriñen, vayan, pongan por obra, eh, vayan y pongan en primer lugar, perdón, al Señor Jesús, guarden sus mandamientos como respuesta en amor, ¿verdad? Por lo que el Señor ha hecho. Vayan a los que tienen el aceite y pídanles que les vendan. Imaginemos, hermanos y hermanas, a esas vírgenes prudentes que les decían a las insensatas, vayan y pidan vayan y pidan que les vendan. Así lo conseguimos nosotras. Nosotras invertimos tiempo, sacrificio. Mire, aquí hay charlas, sermones en el canal del Ministerio Abba Padre, como las águilas, de diferentes temas que nuestro pastor nos da para prepararnos. Y aquí está este otro pastor, este otro tema de otro pastor y el mensaje de esta otra, de una hermana aquí. Vaya allá y escúchelos. Y el Espíritu Santo les va a ayudar a prepararse, ¿verdad? Así es como las insensatas, me imagino, se fueron a buscar el aceite, ¿verdad? Entendiendo que el aceite es el Espíritu Santo. Entonces, hermanos y hermanas, ¿verdad? Y aquí también nos damos cuenta de uno de los versículos más tristes de la Biblia, que es el número 10, que dice, pero mientras ellas iban a comprar el aceite, ¿verdad? Esto que estamos hablando, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entonces, ¿qué pasó aquí? Se cerró la puerta. Y cuando Dios cierra, dice en el libro de Apocalipsis, el mensaje de las 7 iglesias, en el capítulo 3, cuando Dios cierra la puerta, nadie puede abrirla. Y es más, ahí está el pasaje abajo, dice Apocalipsis 3:7.
Esa es a la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahí está. Hermanos y hermanas, va a llegar ese momento cuando la puerta se va a cerrar. Somos la última generación y mientras las personas descuidadas dentro de muchas congregaciones se quieren preparar, viendo que el esposo ya llegó, se dan cuenta del problema, ¿verdad? Y en el que están. Y ya, y como no hay duda de que ya llegó, ya quieren recibirlo, ¿verdad? Pero se dan cuenta que no están preparados, puesto que no tienen aceite, ¿verdad? Se dan cuenta que espiritualmente se han descuidado. Entonces, me imagino que como las vírgenes se van a escuchar las prédicas, se van a internet, vamos a leer la Biblia, ahora sí, porque no hay duda de que Él ya está aquí, a poner por obra, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude a prepararnos, pero mientras buscan prepararse, el esposo llegó y la puerta se cerró. Esto es muy duro. Hermanos y hermanas, los que se descuidan ahora, ¿verdad? Los que se descuidan de prepararse, no podrán prepararse después. Como hablamos del examen, el que estudia el mismo día, el examen, bueno, es una analogía, pero tampoco se acerca. Pero los que se descuidan ahora de prepararse no podrán prepararse después, porque va a llegar como el ladrón en la noche. El momento es ahora, porque no sabemos ni el día ni la hora, ¿verdad? Vean qué interesante, aparentemente fueron a comprar aceite, encontraron y regresaron y tocaron la puerta. Pero, ¿cuál fue la respuesta? Y está en el versículo 11. Fueron y regresaron. Después vinieron, dice en el versículo 11, también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. O sea, conocían del Señor porque tienen palabras del Señor en su boca, decían, Señor, Señor. Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Pero, qué duro, ¿no? Pero ¿cómo? Si estaban en el mismo lugar que las otras vírgenes prudentes, ¿verdad? ¿Cómo? Si estaban también en la misma iglesia que las otras. No os conozco, dijo el Señor. Ven, hermanos, dentro de la misma iglesia hay gente que se prepara y hay otros que no. Solo asisten o solo aparentan o solo dejan pasar el tiempo, o, ¿verdad? O andan, como decíamos, en dobles vías, en otras cosas y no se preparan. Ahí más adelantito en el 13 dice, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar aquí. Ahora sí. Entonces, hermanos y hermanas, el Señor Jesús quiere pasar tiempo con nosotros, quiere darnos su salvación, esa salvación que costó sangre preciosa y que nos la dieron por amor, que no merecemos, ¿verdad? Quiere que nos salvemos, pero muchos aún aman más al mundo que salvarse, que ser libres. Eh, de esto se trata el amor, ¿verdad? De lo que Él hizo por nosotros en amor. Aquí es donde vamos entendiendo lo que dice Primera de Corintios 13:13, que dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ¿verdad? Esto se trata de amor, del amor de Él por nosotros, que nos sigue dando información, pero pareciera que no queremos, ¿verdad? Nosotros lo seguimos a Él por amor, ¿verdad? Y todo funciona por amor. Nosotros ponemos la palabra del Señor en obra por amor a Él. Por eso no se nos hace gravoso, porque lo amamos. No es una carga. Pero si no hay amor, se convierte en una carga y es así donde muchos prefieren no seguir, ¿verdad? Debemos de examinarnos, hermanos y hermanas, ¿verdad? Debemos de examinarnos cómo está nuestro amor para con Él. Muchos aquí tienen hijos y están dispuestos a dar sus vidas por ellos,
a sacrificarse por ellos o por el cónyuge, y no es gravoso, no es una carga, porque es tanto el amor por ellos que se hace. El Padre Eterno dio a su Hijo para salvarnos por puro amor, inmerecido para nosotros. Aquí nos damos cuenta que realmente nos ama mucho y de verdad nos ama y sin merecerlo, pero el tiempo se acaba, hermanos y hermanas, y muchos no se despiertan. El Señor Jesús quiere derramar su Santo Espíritu. El Señor quiere limpiarnos de toda maldad, pero si esperamos a que la puerta se cierre, no hay forma. Podemos ir y comprar aceite ¿verdad? Y buscar en el último momento y tener un fervor y regresar y tocar la puerta. Y imaginemos al Señor diciendo, bueno, perdón, todo este tiempo yo queriendo ofrecer mi Santo Espíritu y ustedes no lo quisieron. Y el tiempo se acabó, como en los días de Noé. Y ahora la puerta está cerrada, ¿verdad? Entonces, imagínense, hermanos, qué tristeza, qué agonía en el alma, conocer la verdad durante años y en el momento en que Jesús viene, y de seguro que viene, no poder entrar. Qué duro, ¿eh? Conocer la verdad durante años y no haber aprovechado. Qué agonía se debe sentir. Yo personalmente me cuesta pensar en esto. Qué dolor más grande pensar que he conocido la verdad durante tantos años y me descuidé y la puerta se cerró y ya no puedo entrar, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué, hermanos? Sin duda alguna, hoy estamos aquí y tenemos la compasión del Señor y aún no ha cerrado la puerta. Y en este momento podemos volver a empezar. Tenemos aún la oportunidad hoy, pero mañana, en la próxima hora, no sabemos. Podemos volver a empezar ya. Su misericordia para con nosotros, su amor, aún está disponible. El prepararse, hermanos, tiene que ver también con el nuevo nacimiento, ¿verdad? Voy a pasar aquí. Dice Juan 2, 23, 25. Dice, estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Verdad? Entonces, al leer este pasaje, hermano, nos damos cuenta que estas personas que rodeaban al Señor creían en Él. Eran personas religiosas, habían líderes religiosos, perdón. Habían miembros de sinagogas, en nuestro caso, miembros de iglesias, pero no creían en Jesús como su Señor y como su Salvador. Entonces, hay muchas personas que creen con su mente, creen lo suficiente como para ir a la iglesia, pero es algo intelectual solamente. Creen lo suficiente para participar en obras cristianas, en buenas obras. Y vuelvo a repetir, no digo que sea malo, pero en lo profundo de su corazón no conocen a Jesús como su Señor, como su Maestro, como su Salvador. ¿Verdad? ¿Verdad? Hemos escuchado, por ejemplo, a veces me pongo a escuchar noticias con mi esposa sobre la necesidad de cambiar el mundo climáticamente hablando, cuidar la naturaleza, cambiar nuestra manera de verla, nuestra manera de pensar, ¿verdad? Les comento esto porque el Señor Jesús dijo que es necesario una vida nueva, que también debemos de cambiar, pero no como el mundo lo dice. El Señor Jesús dice en Juan 3:3, que está ahí en pantalla, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí hay una clave. El que no naciere de nuevo, y tenemos que preguntarnos si ya nacimos de nuevo, eso se siente, eso se sabe, ¿verdad? El mismo Señor Jesús diciendo que nos es necesario nacer de nuevo. Dijo que quien no nace de nuevo no verá el reino de los cielos. Esto es muy fuerte, sin duda. Y estas palabras se las dijo Jesús a Nicodemo, ¿verdad? Un personaje que pertenecía en esos tiempos a la estructura religiosa, al máximo órgano religioso de la nación. También era un hombre rico, tenía mucha plata, Nicodemo, era fariseo, y ellos
los fariseos eran considerados los líderes del país. El Señor Jesús prácticamente le estaba diciendo a Nicodemo que todas sus buenas obras no son suficientes si no ha nacido de nuevo, que necesita algo más, le decía al Señor. El Señor Jesús sabía que el hombre es capaz de mentir, de engañar, de crear prejuicios y un montón de cosas. Por eso dice el pasaje de Juan 2 que leímos, que no se fiaba de ellos porque sabía cómo eran. Entonces, hermanos, Jesús lo dijo, que del corazón, no sé si han leído ese pasaje, que del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, robos, hurtos, falsos testigos, etcétera, etcétera. Y estas son las cosas que contaminan al hombre, dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, hermanos, es crear esa relación, es prepararnos para la venida del Señor, porque a veces creemos que estamos preparados, pero, o a veces creemos que ya tenemos un asiento asegurado, pero si nos preguntan, bueno, ¿cómo considera usted? ¿Por qué usted considera que tiene un asiento asegurado en el cielo? ¿Verdad? El pecado a veces impide que nosotros nos preparemos, y la Biblia menciona muchas palabras que significan pecado, y define pecado, y está en Juan, como transgresión de la ley, está en el Nuevo Testamento, transgresión de la ley. Y uno dice, bueno, ¿hay cuál ley? ¿Verdad? Porque muchos dicen, no, ya esto no. Bueno, hay cosas que sí, hay cosas que no, pero eso es de otra predica. El quebrantar, el quebrantar los mandamientos, eso es pecado. Y todo lo que hemos hecho en algún momento, porque el Señor dice que no hay ni un solo que no haya pecado, ¿verdad? Todos hemos pecado, todos. En algún momento dijimos una mentira y la Biblia dice que, que he quebrantado el mandamiento. Y también dice que si quebranto uno, he quebrantado todos, ¿verdad? Todos los mandamientos. Hay otra palabra que menciona la Biblia que es iniquidad, que en el original hebreo, uno de sus significados es los sin ley. Por eso el Señor le dice a un grupo de personas, apartados de mí, hacedores de iniquidad. No os conozco. Los sin ley. Iniquidad significa sin ley. Hacer algo malo, ¿verdad? Un desvío del camino correcto. Porque toda injusticia es pecado, también dice la Biblia. Entonces, hermanos y hermanas, de acuerdo a cómo vivamos o nos preparemos, define nuestra eternidad. Hay un cielo y hay un infierno. La diferencia es la decisión que tomemos en este momento acerca del Señor Jesús. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Un día estaba viendo televisión, una película, y un juez le dijo al acusado, no eres culpable. Entonces, hermanos, esas son palabras muy, ¿verdad? Muy importantes si las analizamos. Esas palabras son las que Dios nos va a decir en el juicio, si conocemos al Señor Jesús, si nos preparamos para ese día de su venida. No eres culpable si conocemos al Señor Jesús. Ahora, si no lo conocemos, si no nos hemos preparado, como hablamos, si no se ha caminado con Él, ¿verdad? Hay pasaje en la Biblia que dice, Enoc caminó con el Señor y se lo llevó. Cuando uno camina con alguien, tiene comunicación con Él, ¿verdad? Con esa persona. Si más bien hay que ir a comprar aceite, eh, corremos el riesgo de que la puerta se cierre y que nos digan, eres culpable. Y vendrán las consecuencias eternas por descuido, por no prepararnos. Nuestro pastor nos ha enseñado lo que es el nuevo nacimiento, empezar de nuevo, ¿verdad? Es el nuevo nacimiento. Nicodemo quería saberlo y le preguntó al Señor Jesús sobre el nuevo nacimiento. A él le preguntó, y ahí está en el versículo 4 de Juan 3:4, que dice, ahí está en pantalla, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemos quería entenderlo, pero el Señor Jesús le dijo que aquí hay un misterio en esto, y está en Juan 1:12-13, que dice, mas
A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Verdad? Entonces ahí repito, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está el nuevo nacimiento. Eso se lo estaba explicando el Señor Jesús a Nazareno. Encontré esta imagen, hermano, como analogía. Uno no puede nacer, ¿verdad? Vamos a ver, uno puede nacer en un garaje, pero eso no lo convierte a uno en un carro. Uno puede nacer en un hogar cristiano, pero eso no nos convierte en cristianos. El Señor Jesús, por ejemplo, en relación al bautismo, el Señor Jesús nunca dijo que uno puede ser bautizado y eso nos lleva al cielo. Él no dijo eso, sino que, que después de venir al Señor Jesús debemos ser bautizados. Primero venir al Señor Jesús y arrepentirnos de todo corazón y ser bautizados. Él no dijo, nada más bautícese y usted va. Hay una religión oficial que ya piensa eso, ¿verdad? Lo bautizan y ya usted va para el cielo. No, no es así. Primero venir al Señor Jesús, arrepentirnos de todo nuestro corazón y ser bautizados. Eso es. ¿Cómo fundamentamos esto? Veamos Hechos 8:13, que aquí aparece Simón el hechicero, ¿verdad? Aquí Simón el hechicero fue bautizado. Él fue bautizado. Vean lo que dice. Simón mismo creyó, ahí ya está creyó, ¿verdad? Intelectualmente. Y después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante Simón el hechicero, que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió, denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro delante de Dios. Ahí está. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Él fue bautizado, pero ¿qué le dicen después? No tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro delante de Dios. ¿Verdad? Pues aquí Simón el hechicero fue bautizado, seguía a Felipe, ¿verdad? Simón había creído, dice, pero su creer fue solamente intelectualmente, mentalmente, no de corazón. Pero Pedro, ¿verdad? Y le dijo a Simón, lo repito, no tienes arte ni parte en este asunto, no eres íntegro delante de Dios. En otras palabras, Pedro le dijo, ¿verdad? Tu corazón no es recto. Necesitas al Señor Jesús, necesitas a Cristo, ¿verdad? Entonces, por mencionar las condiciones de la iglesia, hablando de Simón, es que primero debe ser salvo. Entonces, hermanos y hermanas, solo el Espíritu Santo sabe cuando una persona realmente nace de nuevo, cuando una persona cruza esa línea de tiempo, yo la llamo así, y que nacemos de nuevo. En mi caso, hablo de línea de tiempo, ¿verdad? Hablo en mi caso, porque solamente el Espíritu Santo sabe lo de cada uno. En mi caso, fue un 10 de enero del 2017, hace 7 años, recuerdo bien, cuando decidí poner en primer lugar al Señor Jesús. Antes yo amaba al Señor, pero no tenía como una fecha, no podía entender qué era nacer de nuevo. Yo lo amaba, pero no lo suficiente para entregarme a Él con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma. Entonces, hermanos, meditemos realmente eh, si tenemos un lugar en el cielo o nos estamos engañando a nosotros mismos. La única manera es llegar a Jesús, confesar que somos pecadores y recibirlo con todo nuestro corazón,
recibirlo como nuestro Señor y Salvador, mirar al sepulcro y creer que Él fue resucitado al tercer día de entre los muertos, porque el sepulcro está vacío, ¿verdad? Nacer de nuevo significa nacer de arriba. El Espíritu Santo entra y nos da un corazón nuevo y la antigua naturaleza, que no es buena, quedó lista, se muere, ¿verdad? El Señor Jesús nos da un corazón nuevo, o somos una nueva criatura, dice la Biblia. Dice que la Biblia que les daré un corazón nuevo con un espíritu nuevo. Eso lo dice en Ezequiel 36. ¿Verdad? Pedro en Hechos, por ejemplo, lo llama arrepentimiento y conversión. Y también tenemos a Pablo que menciona del nuevo nacimiento como si estuviera vivo entre los muertos. Eso está en Romanos. Y en Colosenses, Pablo lo llama despojándonos del viejo hombre. Hermanos, el pecado, sea cual sea, nos lleva a juicio. Sea cual sea el pecado, nos lleva a juicio. No sé si han visto, ¿verdad? Cuando intentan robar dinero, hay como un sistema de seguridad con una tinta que explota y mancha todo, ¿verdad? Un ladrón intentó robar y la tinta de esos billetes lo pringó todo y quedó la persona manchada. La policía lo capturó y al ver la tinta en su cuerpo, fue acusado, fue llevado a juicio. Así es, el pecado nos mancha y cuando el Señor venga o nos mande a llamar si hay pecado, ¿verdad? Si no nacimos de nuevo, no veremos el reino de Dios. Un cristiano que ya conoce la verdad y no se prepara, no busca del Señor, aún llamándose cristiano, es porque no ha nacido de nuevo. Esto es así de duro, hermanos y hermanas. Si no busca la verdad, no se prepara conociéndola, es porque algo está fallando, evidentemente. Pero lo más maravilloso es que aún hoy hay tiempo, hermanos y hermanas, y para todos aquellos que nos escuchen en redes sociales, aún hay tiempo y el Señor Jesús nos puede limpiar de esas manchas con su sangre preciosa. Es la única manera de quitar el tinte de pecado, ¿verdad? Es mediante la sangre del Señor Jesús. Nosotros por sí solos no podemos, necesitamos del Señor Jesús y de su Santo Espíritu. Entonces, hermanos y hermanas, hablamos del pasaje de las 10 vírgenes, hablamos un poquito del nuevo nacimiento, porque aún hay personas dentro de las iglesias que esperan al esposo, pero no se preparan. Aún hay personas dentro de las congregaciones que no han nacido de nuevo. El esposo viene, es eminente su llegada, porque fiel es quien lo prometió. Aún hay tiempo para tener aceite en las lámparas, aún la puerta no se cierra. Es ahora el momento, hermanos y hermanas, para prepararnos. ¿Verdad? Lo que he mencionado en esta tarde, en este pequeño mensaje, es primero para mí. Y como atalaya del Señor, yo lo debo de comunicar. Que Jesús, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestra redención está cerca. Y nunca me voy a cansar de decirlo. Aunque algunos crean que está tardado, el Rey ya viene, hermanos y hermanas. Voy a dejar aquí de compartir. Entonces, el Rey está cerca, el Rey viene, está a las puertas y nos está dando un mensaje para que nos preparemos. Él está poniendo la información a nuestra disposición, pero también nosotros tenemos libre albedrío. Y dice en Deuteronomio, he aquí, pongo delante de ti el bien y el mal, para que uno elija. Entonces, hermanos, no podemos prepararnos el día en que el Señor venga. Que Dios los bendiga. Este es el mensaje que les tenía para hoy y vamos a despedir el día con una oración. Padre bueno, Padre Santo, muchas gracias. Gracias nuevamente, Señor, por tu Hijo Jesús. Gracias por ese amor inmerecido que darnos a tu Hijo Jesús, Señor. Gracias, Señor, por darnos acceso al trono celestial mediante tu Hijo Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, solamente por medio de nuestro Señor Jesús. Sabemos que nuestra redención está cerca
que los momentos están cerca, Señor, y que tenemos que estar en tu palabra para poder discernir los tiempos en que estamos y no ser ignorantes de los tiempos en que estamos viviendo, Señor. Te damos gracias porque tú pones personas a nuestro alrededor para que nos hablen de ti y nos recuerden que tú vienes pronto. Te damos la honra, te damos la gloria. Tuyo, Señor, es el imperio, tuyo es el reino, tuya es la acción de gracias, tuya es la bendición. Y en ti está la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, el conocimiento, todo, Señor. Así que te damos honra y gloria solamente a ti y esperamos por ti, Señor. Porque esa es la esperanza que guardamos de estar contigo. Porque nuestro corazón está contigo y tu palabra dice que donde está nuestro corazón está nuestro tesoro. Gracias nuevamente, Señor, porque no sabemos ni el día ni la hora, pero tú estás pronto. Gracias nuevamente por mis hermanos. Protégelos, guarda también a sus familias y también ponemos en tus manos a nuestro pastor y al resto de los integrantes del ministerio que se encuentran en otra actividad. Gracias nuevamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga y que tengan una muy bonita semana.